Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Bien, lo prometido es deuda. Son cortos videos, no vayas a cambiar el video hasta que no lo escuche. Regálame 5 minutitos y llevamos un estudio acerca de los adulterios, de 5 tipos de adulterio que hay en todo el mundo, incluyendo en las congregaciones de los religiosos. Oído, aquí tenemos un caso de adulterio y está en San Juan, capítulo 4, del verso número 6 en adelante. Tenemos el caso de Jesús y la samaritana. Oído lo que dice la Biblia. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo Jesús, dame de beber. Jesús estaba cansado, tenía sed. Pues sus discípulos habían salido y Jesús estaban solos. Jesús estaba solo, sus discípulos habían salido a comprar algo de comer. La mujer samaritana se sorprendió y le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque entre judíos y samaritanos no se hablan entre sí. Respondió Jesucristo, el profeta, el Mesías, el Creador, el Salvador. Si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él le daría agua viva. Un caso muy popular que se vive en el mundo. Tenemos el caso de que Jesús le era necesario pasar por Samaria y se sentó allí en una heredad, en un pozo donde todo el mundo sacaba agua para beber. En ese entonces había una mujer y Jesús le dice, mujer, dame de beber. Entonces la mujer se sorprende. Le dice, pero es la primera vez que un judío me habla a mí. Yo soy samaritano. Y entre judíos y samaritanos no se podían hablar. Y entonces Jesús le dice, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él le dará agua viva. Hay 2 corrientes de agua. Hay una agua que es la corriente de maldad, de pecado que hay en esta generación. Y una agua que es agua viva, la palabra, la libertad, la bendición, la salvación. Entonces Jesús comienza a hablar y la mujer se sorprende de la sabiduría que tenía este hombre. Vemos el caso de esta mujer, porque Jesús comenzó a hablar con ella. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Esta mujer oía y Jesús le hablaba. Y algo es así que la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces el Señor le dice, ve y cuéntale a tu marido. Entonces esta mujer de la abundancia del corazón le dice algo y le dice, no tengo marido. Oído. Había tenido 5 maridos y con el que vivía era 6 y andaba picando por un lado y por otro. Porque yo me imagino que cuando comenzó a hablar con el profeta, ella como que no solo le agradó la palabra, sino que le agradó a sus ojos. Y comenzó quizás a reconvenirle, a coquetearle al Señor. Tanto es así que le dice, Señor, no, yo soy sola. No tengo marido. Mira por dónde iba la cosa. Pero Jesús, conociendo lo que había en esa mujer, le dice, un momentito, usted ha tenido 5 maridos y aún con el que vive 6, y dice que no tiene marido.
Oiga, tremendo el engaño de este mundo, el engaño de esa mujer y el engaño de muchas mujeres, de muchos hombres que han pasado por el primero, segundo, tercero, cuarto, octavo, noveno, décimo, no sé cuántos maridos, esposos han tenido y andan picando como esa mujer samaritana. No tengo marido, ella quería seguir. Pero cuando se le acercó el hombre de Dios la miró en sus ojos y su corazón y dijo, esta es una mentirosa. Mire, si conocieres el don de Dios y quién es el que te pide agua, yo le daré agua viva, como que dice, mi agua te frena tu adulterio, mi agua te frena tu pecado. ¿Cuál era más gravoso el pecado entre la mujer que habían agarrado y la habían llevado donde Jesús, la mujer sorprendida por adulterio, o el pecado de la samaritana? Para mí, según los estudios, era el peor pecado, era el de la samaritana. ¿Por qué? Porque había tenido 5 maridos. Y con el que vivía era 6. Y andaba picando al uno y al otro y aquí y allá. Era un pecado oculto. Pero note una cosa. Que siendo pecadora una vil, el Señor Jesucristo no la condenó. ¿Sabe por qué? Porque los adúlteros, según la Biblia, fueron los que le sirvieron a Dios. Dios en este momento no está buscando santurrones que se la pasen toda una vida en la iglesia con la Biblia en la mano y juzgando. Esta mujer había tenido 5 y 6 maridos. Y su pecado era notorio, pero el Señor le dice, ve y cuéntale a los tuyos lo que el Señor ha hecho. Me parece que tú eres profeta porque ha hablado toda mi vida. Si Jesús hubiera sido un carnal, hubiera caído con ella. Como muchos que en el momento van y evangelizan aquí y allá y el diablo les extiende una trampa. Ahí había una trampa para el Señor. Si el Señor hubiera sido un carnal, digo, usted no tiene marido. Bueno, vamos a hablar. Yo estoy solo, soy soltero. Pero el Señor estaba lleno del Espíritu Santo, de poder, de unción, de la gracia. Y le dice, ¿sabe qué? Yo le doy agua viva para que te frene tu maldad, tu pecado. Querido amigo y hermano, busca al Creador, al Señor. El Señor no le restregó su pecado, ni le restregó sus 5 o 6 maridos. Sino que le dijo, ve y cuenta a los tuyos. Valga la redundancia, los que le sirvieron según la Biblia fueron los pecadores, los adúlteros, como fue un David, como fue el rey Salomón, y como muchos que cayeron le sirvieron a Dios. Así de que no hay disculpas que tú le sirvas al Señor. Con todo y pecado y errores y tal como tú eres y conoces a Dios, sírvele al Señor. Que en el trayecto, mire, en el trayecto del pozo de Jacob a Samaria, donde vivía la samaritana, ella quedó libre. Ella quedó sana. Y tanto es así que las obras de esta pecadora cuentan hasta el día de hoy lo que ella hizo. Ahí salió la primera evangelista, la primera misionera, la primera mujer que le trae una multitud al Señor. Dios no se fija en sus errores. Se fija, ¿sabe qué? Es en el trabajo, en lo que tú tengas para el Señor Jesucristo. Dios te sana, Dios te salva. Y te liberta de tu adulterio, de tu fornicación. Quiero decir, yo no te juzgo. Lo único que yo le digo a usted, obedécele al Señor. Vete y no peques más, le dijo el Señor al primer estudio. Ahora, este es el segundo estudio. El segundo video, la samaritana. Y entre el primer video, el primer estudio que había sido de la mujer que había caído en el adulterio, y la mujer samaritana, para mí era peor el de la samaritana, porque había tenido 5, 6 y andaba picando. Pero cuando ella le obedeció al Señor, por el camino quedó libre, sana, salva. El Señor le redarguyó de pecado y obedeció y le trajo una multitud a los pies del Señor. ¿Qué estás haciendo tú en la iglesia?
orando, clamando, juzgando con la Biblia en la mano. Sal tú, no interesa tus errores, tu pecado, lo que tengas. Obedece al Señor, que en el trayecto el Señor te limpia y te santifica. Hasta aquí vamos a dejar este estudio, para no alargarlo más, porque hay mucho que hablar acerca de esta palabra. Los hago cortitos para que tú no cambies el video y lo medites. El pecado entre la mujer adúltera y la samaritana, para mí, era más gravoso el pecado de la samaritana, porque estaba acostumbrada a caer y ocultar y coquetear y hacer caer a los hombres de Dios. Pero cuando un hombre de Dios se le acerca, ella quedó libre por la palabra, y por la palabra que tú expresas quedarán libres. ¿Cuántas mujeres y hombres andan en lo mismo? Dios te bendiga, Dios te guarda, y nos vemos en el próximo video, en el próximo estudio, que va a estar mejor que este. Un tercer adulterio. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Chao, chao.